quedé dormido aquí. Listo. Muy buenas noches. Ahí estamos, perfecto. Muy buenas noches. No sé si me están escuchando. Yo lo escucho fuerte y claro. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Por favor, sería bueno que bajaran los... Exacto. Sería invitarlos a saludarnos y a presentarnos a la vez. Mi nombre es Rubén Saldía, como ustedes pueden ver ahí, director del canal Visión TV acá en Yumbel. Y a través también de Visión Medio, que es otro canal también en el cual estamos saliendo. Saludo al profesor José Lema, José Segundo Lema, Dios le bendiga, y al pastor Dionisio Fuentes Aguilar y a nuestro profesor y amigo y pastor también Rodolfo Torres Valdés. La verdad es que tenemos una inquietud bastante profunda respecto al tema del Te Deum, que es el tema por el cual estamos todos medio complicados y a su vez preocupados. Y creo que es el momento para analizarlo en detalle y ver por qué están ocurriendo estas cosas y ver a lo mejor proponer desde nuestra humilde posición ideas para cambiar esto, ¿no es cierto? Así es que quiero dejar a mi pastor Rodolfo Torres para que él nos vaya guiando en el tema del tema en sí, porque si bien es cierto vamos a opinar todos, pero la idea es tener una directriz acá en este caso. Gracias, estimado pastor Rubén. Un saludo cariñoso para usted. Le agradezco con todo el alma la invitación que me hiciera para tocar este tema, para conversarlo, porque la verdad es que muchos hermanos y pastores, incluso obispos, están preocupados, muy preocupados por lo que ha pasado últimamente, y sería bueno que nosotros pudiéramos entregar una opinión con respecto a esto, que puede servir, ¿no es cierto?, de orientación para la hermandad. Correcto. Esta noche tenemos el privilegio, Pastor Rubén. Pastor Rubén es un hombre de un pastor, pero también de comunicaciones, ha manejado canales de televisión allá en esa hora y tiene algunas transmisiones también todavía. Tenemos el privilegio de tener al profesor y pastor, no solamente profesor de Historia y Geografía, sino que es pastor evangélico, estimado Pastor Rubén, y es el presidente de una corporación. Y tenemos al pastor Dionisio Fuentes Aguilar también, una gran experiencia pastoral que nos acompaña y que estaba muy interesado, y ya él ha vertido algunas opiniones por las redes sociales. Bueno, escuchemos primero las cosas como se han dado para que entremos en contexto. A ver. Kaiser critica el Te Deum evangélico. Habiendo cosas maravillosas en el Te Deum, les tengo que decir que salí decepcionado porque hay dos puntos donde están jugando la vida de miles y miles y miles de personas inocentes. Esos puntos no fueron tocados, probablemente por razones diplomáticas, y a mí no me parece que se tenga que ser diplomático en estas materias, pero es mi tema. Pero no puedes callar. No puedes callar. No corresponde callar. No ante este tipo de cuestiones, y menos ante un presidente que literalmente, en su cuenta pública, ¿ya?, prometió meter las dos iniciativas más anticristianas de que se tenga noticia en mucho tiempo en nuestro país: el aborto libre y la eutanasia. Más allá de cuál sea la postura de cada uno de nosotros, pues las iglesias tienen su postura. Cristo tiene.
Para vergüenza de nuestro pueblo evangélico, digo lo siguiente. Yo soy cristiano evangélico, pastor. Y te digo que me da mucha vergüenza, y hablo a título personal, no importa que me bloqueen, ya TikTok me bloqueó un video en que hacía referencia a esto. Pero es una vergüenza lo que pasó en el Te Deum evangélico, dándole honor, gloria y beneplácito a una persona atea, a una persona pro castración de niños desde los 3 años. Él autorizó. Desde los 3 años pueden castrar químicamente a los niños. Una persona a favor de la eutanasia. Una persona a favor de la Agenda 2030. Una persona a favor de la desviación sexual. Una persona la cual no ha hecho un buen gobierno, en el cual estamos en una tremenda inseguridad. Y mientras nuestros pastores, obispos evangélicos le daban loa y en nada criticaban, tanto que hay que criticar y hay que enseñar a una persona incrédula, vemos por otro lado a la iglesia que tanto criticamos, que tanto nos llenamos la boca nosotros, y es la verdad, de nuestros hermanos católicos. Y resulta que ellos, con toda su falencia, fueron más valientes que el pueblo cristiano, que el pueblo protestante. ¿Sabe por qué nosotros nos llamamos protestantes? Porque protestamos contra el orden establecido, porque protestamos contra la injusticia. No somos salameros, ni somos cómplices de aquellos que están obrando mal y en contra, escuche esto, en contra de la palabra de Dios. Es triste, pero en este periodo, septiembre del 2024, es triste lo que voy a decir, pero es la verdad. Ha sido más iglesia, la iglesia católica, que nosotros los evangélicos. Es una vergüenza. Esto no se puede volver a repetir. Es una vergüenza. No pensamos, los cristianos evangélicos no pensamos como lo indicó aquel varón que habló en loa y alabanza al varón que dirige los destinos de este país. Que el Señor perdone y el Señor rectifique y el Señor tenga lo que tiene que hacer. Pero es la verdad. Lo siento, pero aquí está este varón de Dios puesto por el Señor para indicar la verdad. Me imagino, solo me imagino, si Juan el Bautista estuviese vivo en estos días. Lo que yo digo no sería nada con respecto a lo que diría ese gran siervo del Señor, que pagó con su vida el llevar la sana doctrina y la verdad. Dios les bendiga y tenga misericordia. Tremenda observación que hace el pastor ahí, Sasso, respecto a lo que se está dando. Adelante, pastor Rodolfo. Gracias. Bueno, mire, es pastor Juan Suazo. Él es uno de los que ha opinado, lo ha hecho con más fervor y vehemencia que otros, en verdad. Y lo pusimos a él, estimado pastor Rubén, pastor José, pastor Dionisio, porque él subió a las redes sociales esta crítica y fíjese que ya tiene más de 20.000 visualizaciones. Es decir, tiene tantas visualizaciones su video, mensaje, casi parecidas como las que tiene Dante Gebel, por ejemplo. Entonces, era necesario que él pudiera tener la prevalencia. Hay un video también muy duro, diría yo extraordinariamente duro, por parte del pastor Marcos Morales. Pero es un video que tiene más de 20 minutos, así Exacto. Que a lo mejor durante el programa
programa vamos a mostrar algunas secciones. Eso, estimado pastor, ahí están las opiniones que reflejan gran parte, ¿no es cierto?, del sentir, y esta es la oportunidad para nosotros. Claro, la verdad es que me nace mucho la inquietud, y es por eso que en conversación con usted fue que decidimos, y en realidad lo consideramos totalmente propio, de hacer también nuestras observaciones respecto a esta situación que se dio puntualmente en ambas situaciones, o sea, en el caso del Te Deum de la Iglesia Evangélica y en relación a lo que ocurrió con el arzobispo Chomalí. Justamente lo que dice el pastor, no sé si es Suazo o Sasso, pero lo leí ahí, y hay una línea de antivalores que es tremendamente perjudicial para la Iglesia, y que no se tome en cuenta ni se defienda ya es algo que está empezando a preocupar demasiado. Así es que, bueno, ya está expuesta el planteamiento de los debates, así es que no sé, los pastores Dionisio o el profesor José Segundo Lema y mi pastor ahí, Rodolfo, tenemos el espacio para empezar a dialogar y a exponer la visión nuestra, porque en realidad aquí tenemos que exponer nuestra visión. Yo no me siento identificado con lo que ocurrió ahí en absoluto. Primero expongo lo mío, porque la Iglesia tiene que ser la voz que fue en los tiempos antiguos. Hoy día debe defender la verdad al costo que sea necesario y exponer nuestro malestar como Iglesia en todo lugar. Así que eso no es tratable, eso es intratable. Así que les podemos escuchar acá. Hay que encender el micrófono. Gracias, pastor Rubén. Recuerde que el profesor José Segundo Lema es pastor también. ¿Ah? Sí, no, sí. Como usted lo nombra solo como profesor, él es pastor. Es un detalle, sí, sí. Ya. Por favor. Entonces le damos la oportunidad al pastor y profesor Segundo Lema. Amén. Dios les bendiga, mis amados, y Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía a través de este programa. La verdad que soy yo, José Roberto Lema. Siempre mi pastor Rodolfo me dice segundo, no sé por qué. En realidad, si es por mi padre y por las generaciones, yo soy el quinto, José Roberto Lema quinto. Tengo mi hijo, que es José Roberto Lema sexto, y mi nieto, que es el séptimo, pero mis nombres son José Roberto Lema. Y bueno, agradecido primeramente del Señor de poder participar a través de este programa, de este foro con cada uno de ustedes, para poder expresar justamente el sentir que me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que mayoritariamente el pueblo evangélico, y cuando digo mayoritariamente me refiero en torno a los guarismos del 80% del mundo evangélico, quedamos pero absolutamente más que decepcionados de lo que fue este Te Deum. En general uno no espera mucho de los Te Deums, entiende que hay una cosa bien protocolar de por medio, qué sé yo, pero al menos se espera y tenemos de alguna manera la expectativa de que quien le corresponda entregar el mensaje, ¿verdad?, la palabra, pueda hacer mención a los temas que son fundamentales, relevantes, ¿verdad?, que son transversales en lo que es el Evangelio, a nuestra cosmovisión, conforme a nuestro querigma, nuestra prédica, nuestra proclama, ¿verdad? Y la verdad es que quedamos absolutamente decepcionados en todo el sentido de la palabra. Si es por buscar lo bueno, tal vez lo único bueno fueron las alabanzas, ¿verdad? Y las varias oraciones, aunque muchas de ellas fueron leídas y no sé, tan pauteadas, ¿verdad? Muy puestas en el esquema de lo que habría de ser este famoso Te Deum, que nació
justamente por allá por los años 70, ¿verdad? Mediados de los 70, ya avanzadito los 70, justamente para dar gracias a Dios por tener un país que tiene esto que hoy día tanto resaltamos, ¿verdad? Que es la libertad de conciencia, y que en este evento, en este Te Deum, se habló en varias oportunidades, pero que no se hizo mención a que cada vez tenemos menos libertad. No se hace mención a que esa libertad cada día va siendo minada, cada día va siendo morigerada, ¿verdad? Achicada, se va jibarizando, digamos, cada vez la van apretando, y cada vez tenemos menos libertad de predicar, a pesar de que todavía podemos predicar en la calle, a pesar de que todavía podemos hacer muchas de las cosas, ¿verdad? Pero tampoco podemos negarnos a que hay una cosa institucionalizada que va justamente en esa dirección, a ir en pro de silenciarnos, en pro de acallarnos, en pro de que no digamos absolutamente nada. Y yo creo que el Te Deum fue justamente eso, un ejemplo de hacia dónde nos quieren llevar, de tener instituciones u organizaciones, entre comillas, que sean total y absolutamente serviles al poder político, sin la función, ¿verdad?, que bíblica y proféticamente le corresponde a la Iglesia de Jesucristo, que es la denuncia, ¿verdad?, que es hablar lo que es bueno y denunciar lo que es malo, ¿verdad? Aquí no, es mal, lamentable y tristemente, el pastor, ¿verdad?, el Raimundo Leiva, me parece que era el apellido, ¿verdad?, el pastor gobernante de San Bernardo, hizo una apología de quien hoy día preside la nación, cuando todos entendemos que es una persona absolutamente incompetente, todos sabemos que es una persona que no tuvo ni la capacidad de terminar su propia carrera, ¿verdad? Todos sabemos que es una persona, ¿verdad?, que no le ha trabajado un día a nadie, todos sabemos que literalmente es un inepto, o sea, no hay otra manera de decirlo, pero decir que lo querían tocar, que estaba muy lindo, cuando el apelativo de mamarracho, ¿verdad?, merluzo y todo, hablan en realidad de lo que realmente ha representado, y que es vergonzoso para nosotros como nación, pero mucho más vergonzoso para nosotros como cristianos haber tenido comilla Te Deum, donde en casi 2 horas tuvimos 1 hora y algo de alabanza, algunas oraciones, 20 minutos de un mensaje, ¿verdad?, de quien oficia, ¿verdad?, como comilla, representante, entre comillas, del mundo evangélico, que yo lo veo sin lugar a dudas como un nuevo Anás o un nuevo Caifás, ¿verdad?, que se codean con el poder político, pero que están muy lejanos de lo que realmente el pueblo efectivamente siente, piensa, quiere, anhela y lo que cree por sobre todas las cosas. Entonces, 20 minutos de un mensaje que estaba citando a Miqueas, que es un profeta que podía haber dicho tanto, ¿verdad?, pero se quedó en la cosa periférica afuera, bueno, porque evidentemente él es un operador político, Emiliano Soto, y evidentemente también él recibe sus beneficios, sus pecunios, ¿verdad?, sus dineros, y por algo evidentemente encargado en este gobierno, porque él siempre ha sido de izquierda además. Entonces, tenemos una cosa, ¿verdad?, que es absolutamente vergonzosa, y yo lo comentaba en el programa que tenían más temprano, la pasadita, que pude conectarme porque andaba haciendo varias cosas, realmente absolutamente vergonzoso, y no hacen más que evidenciar que la mayoría de la gente que estaba ahí, no dudo que hay gente que ama al Señor, no dudo que hay gente que es sincera, no dudo nada de eso, pero la mayoría de los que allí estaban representando, entre comillas, al mundo evangélico, primero, no nos representaban, y en segundo lugar, no veo más que lo que la palabra del Señor en Apocalipsis nos enseña, que no son más que, y así lo hice notar en el comentario, nada más que la sinagoga de Satanás. Es lo que puedo para comenzar, ¿verdad? Porque tal vez dije cosas muy fuertes, pero yo me hago responsable. Siempre lo he dicho, siempre lo he hecho, y no tengo ningún problema en hacerme cargo de lo que digo. De todas maneras, concuerdo yo por lo menos en el tema como lo plantea usted, porque efectivamente el malestar va por ese lado. Nosotros entendemos que la iglesia no se embandera con ninguna organización, sea católica o evangélica, sea izquierda o sea derecha. Nosotros somos hijos del Altísimo y eso no cambia. Pero hay un problema mayor, y ese es el que provoca un sentimiento. El tema de que
por un lado no se trató nada del tema valórico, que debería haber venido muy fuerte justamente de personas que son más allegadas y que tienen la oportunidad de hablarlo. Y en segundo lugar, también está el gran detalle de que más aún se le adula, cosa que tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Aún dentro de lo diplomático que podemos ser, también tenemos que mantener esa distancia, porque la iglesia no se vende, la fe no se vende, los reclamos de la iglesia no se venden. Entonces eso es bastante complicado. Si uno lo traspasa esa línea, ya empieza a tener otra connotación. ¿Cuál es su planteamiento, pastor? Lo estamos ahí observando, pastor Dionisio Fuentes. Casi prefiero no hablar, pero ya que estamos en esto, a eso vinimos a conversar. Claro. Primero los saludo en el amor del Señor, amados pastores. Y también saluda a muchas personas que, aunque ustedes no lo crean, están conectados, no sé cuántos son, sí, y están siguiéndonos. Mire, el culto Te Deum evangélico muestra cómo estamos nosotros los evangélicos en Chile. Es una muestra súper clara. Tenemos que reconocer que eso no es realidad, que es nuestra realidad. No tenemos predicadores consagrados, no tenemos pastores consagrados, no tenemos líderes consagrados, no tenemos congregaciones consagradas. Y partamos por nosotros mismos. Entonces nosotros, como resultado de todo esto, vemos a un pastor Emiliano Soto, que ya lo conocemos, no lo vamos a inventar ahora, que desde el púlpito, él desde el púlpito invitaba a votar por Michelle Bachelet, diciendo que era lo mejor que le podía pasar a los evangélicos. O sea, Emiliano Soto entonces no califica para nada. Y él está ahí es porque esa es la condición que está el pueblo evangélico hoy día. Luego tenemos al lado de él al obispo Méndez, que fue a JB a mentir a los JB que él iba a devolver el Te Deum evangélico a los JB y se los dijo en su propia cara. Y luego lo llevó donde el Bunster. Entonces empezamos a descubrir que en el altar estaban personas que simplemente de cristianos tienen poquísimo, de políticos y de cuentacuentos, lo que quieran. Pero de cristianos, nada. Entonces, y como todos sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en el corazón de ellos es política, ser... unos ganapanes que están ahí, entonces como son ganapanes tienen que decir lo que del segundo piso del gobierno les dicen. Miren, cuando muere Juan el Bautista es porque pierde la cabeza, porque dice: Herodes, tú estás en pecado. Y en la prédica de Juan el Bautista parte diciendo, y la más fuerte de él en todo su discurso es: arrepentidos y convertidos. Y eso le costó la vida, sin duda. Luego Jesús, cuando inicia su ministerio, no cambia el discurso de Juan, no lo suaviza, sino que nosotros vemos que el primer discurso de Jesús es arrepentidos y convertidos. Amado, nuestra iglesia, la iglesia evangélica, tiene el rol profético en la sociedad. Así y el rol profético se demuestra de dos maneras. Predica el evangelio y anuncia el evangelio y denuncia la maldad. Nosotros como iglesia perdimos el rol profético, no estamos denunciando la maldad, y los que tienen que hacerlo en este minuto que están arriba no tienen idea del rol profético y no tienen la más remota idea de lo que están haciendo y el daño que le hacen a la iglesia. Pero les tengo una buena noticia: ni las puertas del Hades prevalecerán contra el evangelio. Se levantarán hombres consagrados, llenos del Espíritu de Dios, que no le importe el que dirán los políticos, no le importe lo que diga el gobierno de turno. Y lo otro, si yo voy a predicar para sacarme una espina que tengo en el corazón, como una vez lo hizo el hermano Eduardo Durán en la catedral, y que encaró a la señora presidente Bachelet, él lo hizo desde las vísceras, no lo hizo, con un afán político también. Él lo hizo con un afán político. Luego acarrió gente de JB y consiguió votos. O sea, se portó igual que los políticos, sucio igual que los políticos. Y usó la plata de los diezmos de JB para entrar a la política. Él dijo un discurso, pero era de las vísceras, no era de inspiración de Dios.
diferente cuando un hombre consagrado al Señor toma las Escrituras y dice la palabra con la autoridad del Espíritu de Dios, la cosa cambia. Así que, mis amados, si yo vi ese Te Deum y puse lo que puse, yo he publicado demasiadas cosas porque estoy indignado con lo que ha pasado, es porque refleja nuestra realidad. La realidad del pueblo evangélico hoy día es esa. Y si vimos a hombres y mujeres decir lo que dijeron, es porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y termino diciendo lo siguiente: yo soy, por mi sangre corre, por mis venas corre sangre J de China. Me bautizó Manuel Umaña Salinas, a mis padres los casó Manuel Umaña Salinas, estuve en el cuerpo de la juventud, en el cuerpo empresario en JBH y en la clase Jardín Los Prados. Así que si hay algo que a mí me duele es cuando tocan a mi cuna. Así que, amado, estoy indignado. Ya lo puse en el Facebook. Voy a insistir. Es muestra de lo que somos los evangélicos hoy día en Chile. Y esa es tarea para todos nosotros. Ese celo, gracias, pastor, ese celo proviene precisamente de una crianza pentecostal muy eficiente. La nueva generación lamentablemente está transando los principios, que eso es lo más doloroso. Pastor Rodolfo, su visión. Gracias, sí, gracias. Bueno, yo por misericordia de Dios tuve la oportunidad en el programa Relámpago, ¿no es cierto? En el Break News, por así decirlo, que tuvimos hoy día en la mañana, la oportunidad de expresar con largura de tiempo, ¿no es cierto?, todos los puntos de vista que ya compartí. A mí me gustaría en esta noche decir dos cosas, porque en alguna manera se salieron a la luz allí. Y quisiera hablar un poquito acerca del origen del Te Deum, el origen del Te Deum. Escuchaba a un pastor hoy día en la tarde mencionar el fundamento bíblico del Te Deum, como que el Te Deum hubiese nacido por una iluminación, por una interpretación de la palabra de Dios. Y efectivamente, ¿no es cierto?, dice la Biblia que tenemos que orar por los que están en eminencia. Y nosotros consideramos, ¿no es cierto?, en primer lugar, que la gente que está en eminencia es la gente que está en el poder ejecutivo, legislativo, en el poder judicial. Pero la verdad es que este Te Deum nació históricamente por otros motivos. Y esto sucedió muy temprano en el tiempo, durante el siglo pasado, ¿no es cierto? El pastor Manuel Umaña estaba presidiendo la iglesia, ¿no es cierto? Pero la iglesia crecía tanto, ¿no es cierto?, que el templo que hacía le quedaba chico. Y ya sabemos todos nosotros, no vamos a dar la fecha ni mayores detalles, pero él compró esa propiedad que está ahí en la Alameda con JBH, compró esa tremenda propiedad. Y allí existían unas caballerizas, como todos nosotros sabemos. Él desarmó un pedacito y construyó un templo para la congregación que tenía en ese momento. Resulta de que esa congregación siguió creciendo y desarmó otro pedacito y la agrandó y ya no había forma de ir recibiendo a la gente que venía. Entonces desarmó todas las caballerizas, prácticamente casi la mitad de la manzana, y empezó a construir un templo, pero de dimensiones gigantescas. Y todos sabemos que en aquellos días, ¿no es cierto?, los evangélicos eran principalmente obreros de la construcción, empleadas domésticas, comerciantes ambulantes, que se ganaban el dinero con mucho esfuerzo. Entonces el obispo y pastor Manuel Umaña les pedía sus ofrendas, sus aportes, y sucedió algo que probablemente no va a suceder nunca más en una iglesia pentecostal. La iglesia se abrió su corazón, la congregación, y le dijo: obispo Umaña, usted nos está pidiendo que financiemos la construcción de una catedral y nosotros ya lo hemos dado todo y no tenemos más dinero que dar. La iglesia está cansada, está agotada y ya ha perdido las fuerzas y ya no puede hacer más allá de lo que ha hecho. Así que debemos dejar todo esto hasta aquí.
el obispo, el pastor Manuel Umaña Salinas, le pidió a los hermanos que le dieran unos días para meditar y orar delante de la presencia del Señor, y se presentó delante de la congregación posteriormente y les dijo que había recibido una palabra del Señor, y esa palabra del Señor se la entregaba a él, en este momento, a la congregación, y les decía: hermanos, yo sé que ustedes están con muchas dificultades y dando más allá de lo que tienen, pero yo les invito, hermanos, construyan este templo, construyan este templo, construyan este templo, porque esta catedral será la casa de oración de los presidentes de Chile. Esta será la casa de oración de los presidentes de Chile. Bueno, el obispo Manuel Umañas murió el año 64, y el año 75, como recordar el profe Lema, ¿no es cierto?, se hizo el primer Te Deum, y hasta el día de hoy. Por las dificultades que nosotros sabemos, el Te Deum salió de la catedral y ha estado deambulando por allí. El Te Deum nace, ¿no es cierto?, para que se realice en la catedral evangélica, con la liturgia, con la alabanza, con la adoración, con la predicación pentecostal. Y si bien, ¿no es cierto?, cuando el Te Deum se hizo en el Centro Cristiano Internacional de Billy Bunster, ¿no es cierto?, fue espectacular, pero nosotros sabemos que él está en una etapa distinta, porque él está en lo que se llama académicamente como el neopentecostalismo, que por supuesto tiene su lugar y es parte de la evolución del movimiento. Pero el Te Deum se hizo para que se hiciera allí. Entonces, y ha estado, ¿no es cierto?, deambulando de un lugar a otro. Pero nosotros entendemos que el pastor Héctor Cerda, el nuevo pastor gobernante de la catedral, ¿no es cierto?, que ya se ha firmado, se ha consolidado y está desarrollando, nosotros entendemos que él, y lo he oído, me parece, él ya ha dado luces de que a partir del año 25 el Te Deum estaría volviendo de nuevo a la catedral y recuperando el sentido original que tenía. La otra cosa que me gustaría comentar para que lo tengamos en cuenta, hasta el año 97, la asistencia de los presidentes al Te Deum era voluntaria, pero durante la administración del presidente Frei, ¿no es cierto?, del presidente Frei Ruiz Tagle, él modificó, ¿no es cierto?, la normativa de estas cosas. Y él incluyó oficialmente el Te Deum evangélico dentro de las 4 ceremonias con que Chile, ¿no es cierto?, va a conmemorar, va a celebrar un aniversario más de la independencia de Chile. Porque en una ocasión un destacado profesor de origen evangélico, ¿no es cierto?, escribió que el Te Deum se debía terminar y utilizó nada más y nada menos que el título, que el Te Deum se vaya al diablo con el Te Deum, una cosa así. Entonces debemos saber que el presidente no va allí, ¿no es cierto?, porque él decida hacerlo o porque él tenga una inclinación hacia la religión, hacia el evangelio, nada. Él va allí por obligación. Yo estoy seguro que el presidente actual, señor Boris, si dependiera de él, él no asistiría a un Te Deum. Ustedes saben lo que él hizo apenas llegó a la moneda, ¿no es cierto? Trajo varios brujos, trajo varios chamanes y anduvieron haciendo algo así como un ungimiento, ¿no es cierto?, de brujería en la moneda. Entonces, él tiene otra visión de las cosas. Entonces, él va allí por obligación y también soporta el culto de esa misma manera. Entonces es necesario que nosotros conozcamos estas dos cosas y yo creo que si él dependiera de él no asistiría ni al Te Deum evangélico, ni tampoco al Te Deum ecuménico. Es por hacer, digamos, un aporte, ¿no es cierto?, dándole sentido, objetividad a lo que estamos nosotros conversando, estimado Pastor Rubén. Gracias por la oportunidad. Todo lo que se ha planteado reviste, esa es la palabra más exacta, reviste mucha importancia, porque
entendiendo de que el Te Deum es una invitación, digamos, no una invitación, sino más bien una obligación como autoridad en el caso del presidente y sus ministros. Obviamente tenemos que reconocer que hay un tema de respeto de por medio, pero en el mismo respeto creo que se le pueden decir las cosas, porque yo le reiteraba adelante a usted de que en el gobierno militar hubo un pastor que se atrevió a decir sus verdades, y aún exponiéndose en ese momento, porque ahí no se podía decir. Hoy día hay una democracia en la cual usted puede apuntar y puede decir lo que quiere decir sin ningún inconveniente, se escuche o no se escuche, pero en ese momento se pensó de que iba a caer muy mal, y bueno, cayó mal naturalmente, por ahí estuvo medio postergado pastor, pero lo importante es que aquí nosotros tenemos que tener claro, y yo pienso de que esa es la primera impresión que nosotros debemos tener. Sí, voy por ahí. La impresión de que esto tiene que cambiar. No puede seguir así la iglesia ocultando lo que realmente es como mandato. Es nuestro mandato decir las verdades y con la prudencia necesaria, pero decirlas, porque para eso el Señor nos tiene acá. Así, mi pastor Fuente, por favor, Fuentes Aguilar, Dios lo bendiga. Está pidiendo usted la palabra. Hay un tema que planteó mi pastor Rodolfo y nos dio los inicios de donde nace el Te Deum evangélico. Pero tenemos que recordar que hay un grupo de hermanos evangélicos que no quieren el Te Deum, pero ese es un tema. ¿Por qué es un tema? Porque ellos determinan que no les gusta, porque es una cuestión política y todo lo demás. Pero tenemos que entender que dentro de las actividades republicanas con que Chile celebra su aniversario patrio, está el Te Deum católico desde siempre, y a partir del año 75 el Te Deum evangélico, y el inicio de las ramadas que está a cargo del presidente de la República. Son actividades de la República para celebrar el aniversario patrio. Así es que independientemente si vuelve a JBH o no vuelve, si lo hacen independientemente de eso, el Te Deum no se va a terminar. No. Así que un tema que tenemos que considerar ahora, sí tenemos que preocuparnos para que el próximo predicación, la próxima oración, yo esperaba que en una oración dijera: Señor, perdónanos porque estamos en Chile mutilando a nuestros niños. Señor, perdónanos porque hay mujeres que se han sacado sus pechos y se han sacado los ovarios porque el sistema lo permite y se están mutilando y se están matando. Señor, perdónanos porque permitimos que nuestros niños los hormonicen. Yo esperaba una oración que jamás se hizo. Y también en la reflexión bíblica, que se hubiese tocado algo por el estilo, pero absolutamente silencio, y eso duele. Así que el Te Deum va a continuar, sí, porque es una actividad republicana, le corresponde al presidente. Tenemos que pensar que cuando fue la primera vez, el año 75, yo estaba en JBH ahí, entraba el presidente y afuera no había ningún militar. Y después con el tiempo llegaron los militares. Correcto. Y ahora están la misma formación para el Te Deum evangélico y para el Te Deum católico. Así es que ha tomado el mismo nivel, y esto no se va a terminar, voy a insistir, porque es una actividad republicana como Chile celebra sus cumpleaños. Interesante su aporte, pastor Dionisio. Interesante. Algo quería decir usted, pastor y profesor. Ya le sustituimos su nombre, ahora se llama José Roberto. A ver. Sí, bueno, yo al ver estamos, ¿verdad?, tratando de poner el acento más allá de la existencia, porque como correctamente se dice, es de las llamadas, ¿verdad?, actividades republicanas, que no pueden dejar de hacerse, ¿verdad?, porque ya están establecidas como tales, como república. Tendría que haber alguna cosa muy fuerte, si pudiéramos decir, como para eliminar aquello. Pero más allá del hecho de hacerse, y más allá de la forma o el lugar incluso,
creo que lo esencial, lo central es siempre el tema del mensaje. Y como bien dice el pastor Dionisio, faltó al menos en una oración que se mencionara cosas que son relevantes y fundamentales para nosotros. Ahora, es muy llamativo de que todos los intervinientes en y no es por casualidad, por cierto, ¿verdad? Pero sí es llamativo que todos los intervinientes hayan sido de consumo, ¿verdad? En un mismo sentir, si podemos decirlo, ¿verdad? ¿Cuál era ese sentir de mostrar un país ficticio? Un país, ¿verdad?, del Vilsipap. Incluso el mismo varón que trató de lindo, de que era garboso, que tenía buen garbo. Bueno, el mismo que lo reconoció de tan linda y maravillosa manera, cosa que evidentemente los vio con ojos bien distintos a lo que la ve la gran mayoría de los chilenos. Pastor Raimundo se llama él. Él dijo, y como que apelaba y casi como que oraba de que fuera y Chile tuviera un lindo y no sé, feliz aniversario, algo así. Me llamó la atención. Hoy día vemos las estadísticas y hay, ¿verdad?, casi 30 personas asesinadas o homicidios, ¿verdad? Son cosas que están ocurriendo. No estoy hablando de las personas que han fallecido en los accidentes automovilísticos, que ya van como en 50. Estoy hablando de las personas que son víctimas del crimen organizado. Es decir, no hubo mención alguna a todo lo que está ocurriendo en nuestra nación, ¿verdad? En lo externo, diríamos, que tiene que ver con el delito, el crimen organizado, los asesinatos, todo lo cual, ¿verdad?, como se ha mencionado, estuvo más coherencia el Te Deum católico, ¿verdad? Chomalí habló con mucha mayor claridad, nitidez, ¿verdad? Que lo que los evangélicos, ¿verdad?, pudieron mencionar, ¿verdad? Y todos aquellos que estaban ahí. Ahora, se llama el de los católicos un Te Deum ecuménico, pero yo diría que este evangelio, este Te Deum evangélico fue tan ecuménico como el otro. No diría, no, había puro evangélico. No, es que ahí habían agnósticos, partiendo por el mismo, ¿verdad?, que nos preside, lamentablemente, gracias a Dios que le queda poco, pero que nos preside, agnósticos. Había masones. Oró una mujer, ¿verdad?, representante de una, comilla, iglesia, que es lesbiana, que es feminista, ¿verdad? Entonces, era absolutamente ecuménico, y por supuesto que para un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, era el espacio para predicar la palabra, para decir las cosas como corresponde, decir la verdad, como se mencionaba, como lo hizo Juan el Bautista, aunque eso le significó que su cabeza fuera cortada y entregada y ofrecida en bandeja, ¿verdad? Pero era el momento, y cualquier cristiano verdaderamente nacido de nuevo, un cristiano, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, no hubiese dejado pasar una oportunidad así. Se ha mencionado, tal vez, ¿verdad?, efectivamente con una intencionalidad. 2017 me parece que fue cuando Eduardo Durán, hoy día actual diputado, ¿verdad?, tuvo esa intervención. Me parece que fue el último de los Te Deum ahí justamente en JBH. A causa de eso justamente fue que emigró y vino todo lo que todos conocemos a causa de su padre y todo lo demás. Pero fue el último mensaje claro, fuerte y conciso. Las motivaciones pueden ser discutibles, pero evidentemente lo que se dijo era muy correcto y muchos aplaudimos que se dijese, más allá de que él tuviese intenciones, deseo, ¿verdad?, y otras motivaciones que no vale la pena, ¿verdad?, porque como bien se dice, los políticos son políticos y son todos sinvergüenzas, ladrones, mentirosos, ¿verdad? Y no hay mucho más que agregar al respecto. Pero sí quisiera, además, añadir lo que compartía en una primera instancia el pastor Dionisio, ¿verdad?, y que en gran parte lo comparto. Sin embargo, no estoy de acuerdo con decir de que esa es el carácter o lo que representa la iglesia evangélica, porque efectivamente esa gente que estaba ahí en nada representa a la iglesia evangélica. Podemos comenzar a sacar cuentas, números, qué sé yo, todo lo demás, pero yo creo que mayoritariamente la gente verdaderamente cristiana, verdaderamente nacida de nuevo, es gente que se guarda, que cree, que mantiene la proclama, el querigma de esta palabra profética, esta palabra de denuncia, la palabra de Juan el Bautista. Y a este respecto, ¿verdad?, sería bueno reflexionar. Por ejemplo, me recordaba
a propósito de todo esto mismo, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Quienes representaban, comillas, a Israel, el Sanedrín, ahí estaba Caifás, estaba Anás y Caifás, ¿verdad? Que era Caifás el sumo sacerdote en el momento en que Jesús es condenado, ¿verdad? Anás lo había sido antes, que además era el suegro de Caifás, ¿verdad? De los partidos de los saduceos, y el caso en particular, ¿verdad? De Caifás, estuvo más de 10 años de sumo sacerdote, como máximo líder de Israel ante Roma. Y según el historiador Josefo Flavio, ¿verdad? Que un poquito me manejo al respecto, hay muchos eventos en donde el pueblo de Israel levantó la voz, donde hubo especies de rebeliones, donde hubo hombres líderes que se levantaron para denunciar las atrocidades de Roma, denunciar a Pilato y todo eso, pero nunca leemos, nunca sabemos en la historia, porque en la Biblia de eso no se menciona, ¿verdad? No sabemos de que Caifás haya dicho algo en contra de Pilato o del Imperio Romano. No por nada duró más de 10 años en el cargo, ¿verdad? Que era bastante rotativo, y eso nos indica, ¿verdad? Y nos señala lo que históricamente ocurrió no es distinto a lo que ocurre hoy. Se ha dicho, ¿verdad, Emiliano Soto? Bueno, no lo vamos a inventar, no lo conocemos de años, pero la pregunta es ¿por qué él permanece ahí? Sabiendo todos que es un tipo de izquierda, es un operador político, es un tipo, ¿verdad? Que la verdad que ni siquiera es muy, pudiéramos decir, impresionante en cuanto a congregación, a iglesia, no, nada semejante a eso, ¿verdad? Yo ahora actualmente estamos justamente en San Bernardo, y para los que estamos en la iglesia es vergonzoso lo que ocurrió en este famoso Te Deum, ¿verdad? Y entonces es importante poder señalar lo que la Escritura dice. Mire, aunque efectivamente eso representara lo que es la iglesia evangélica en general, cosa que no estoy de acuerdo porque creo que la mayoría del pueblo evangélico no está en eso, pero aunque así lo fuese, ¿verdad? Cosa que no creo, insisto, pero aunque así lo fuese, la Escritura nos dice que aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales, ni han besado la mano, ni le han besado la mano. Yo creo que hay, como siempre, un remanente, y permítanme terminar con esta mi argumentación. En la Escritura, en el mensaje de los Apocalipsis, capítulos 2 y 3, se nos menciona 7 iglesias. De esas 7 iglesias tenemos, ¿verdad? Las dos antípodas. Por un lado, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y por el otro lado, la iglesia de Esmirna. Y yo creo que puede ser, tal vez, que Esmirna, la de Filadelfia, digo, junto con la de Esmirna, por cierto, pero la de Filadelfia, tal vez no tenía todos los canales comunicacionales, tal vez no tenía la manera de poder hacerse representar en todos lados, a la diferencia de lo que tenía la Odisea, que era una iglesia rica, millonaria, ¿verdad? Que decía, de nada tenemos necesidad, porque el lugar, ¿verdad? Hacían los ungüentos, los colirios, tenían las telas, ¿verdad? Por eso el Señor le habla todas esas cosas justamente, le dice, yo te aconsejo que busque, ¿verdad? Y el fuego del oro refinado, de verdad, para que de verdad sea rico, no lo que yo creo que es gran parte, ese sector de lo que vimos en el Te Deum es la iglesia más apóstata, que es la iglesia de la Odisea, que es esa iglesia ecuménica, esa iglesia, ¿verdad? Que no solo no se va a ir con el Señor en el arrebatamiento, para los que todavía creemos que el Señor va a levantar su iglesia, ¿verdad? O todavía los que creemos en el rapto de la iglesia, sino que además es la iglesia que traiciona absolutamente y que es servil al poder político y que se alinea total y absolutamente con el inicuo, con el hijo de perdición. El Señor reprenda al diablo y a todos esos demonios, ¿verdad? Que estuvieron allí, y es triste y lamentable, porque yo puedo decir con honestidad, yo no fui de una familia humilde, de que pobrecito, como contaba ese pastor, ¿verdad? Decía, y que después ahora ganan 2 millones, todos profesionales, en una jactancia extraña, ¿verdad? Como asombrado, porque vienen de una situación tan penosa, tan triste, y hoy día visten con camisas con collera, ¿verdad? Y sendos vehículos, que no estoy en contra de eso en ningún caso, pero era extraño su alocución, ¿verdad? Pero yo también dormí, aunque no vengo de familia, yo estudié toda mi vida en colegio particular, pagado, universidad católica, todo. No, mi papá ganaba buen dinero, era privilegiado, debo decirlo, para la gloria del Señor, aunque no era cristiano, pero debo decir que Dios proveyó, pero también dormí en esa
esas sábanas, ¿verdad? De sacos que eran antiguos porque eran calentitas para el invierno. Entonces, esas alocuciones extrañas, desapegadas de la realidad, que pretenden idealizar algo, es muy llamativo y habla muy mal de aquellas personas que supuestamente eran grandes, porque quien lo presentó de un gran siervo, eso deja mucho que desear. Termino diciendo esto. En mi rol, ¿verdad?, de pastor y representante en muchos momentos de la agrupación de iglesias evangélicas pentecostales, ahí en Sana Doctrina, del cual el pastor Marco Morales, que se nos mencionó en algún momento, ¿verdad?, somos parte, y lo hemos conversado, somos un concilio de iglesias importante que representa un gran número de iglesias pentecostales, que algunos le llaman, ¿verdad?, de hueso colorado, que somos extremistas, nos llaman, ¿verdad?, de todo tipo de cosas, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos un rol, tenemos una palabra, y en lo personal, ¿verdad?, y la mayoría de la gente que estamos en ese concilio, llevamos más de 20 años dando una batalla, una lucha en favor de la vida, la familia y de la fe, y eso nunca lo vamos a callar. Tal vez no vamos a tener los canales que ellos, los de la Odisea, tienen, y tal vez como Esmirna, somos pobres, ¿verdad?, pero somos fieles, y ahí vamos a seguir, ¿verdad? Y el Señor ojalá nos pide, como la iglesia de Filadelfia, siendo fieles hasta el final. Gloria al Señor. Amén, amén. Mire, me recordaba lo que ocurre en el Antiguo Testamento cuando Acab y Josafat envían a buscar al único profeta, y Acab dice, no me gusta mucho porque nunca me bendice para bien, siempre me dice cosas malas. Y resulta que efectivamente habían profetas en la casa del rey y comían del rey. Entonces hay un montón de, lamentablemente decirlo, hay que reconocer así de frío, hay muchos siervos que lamentablemente no tienen a lo mejor la autoridad, o no se sienten con la autoridad, o simplemente hacen vista gorda de todas las cosas que están ocurriendo. Y eso es doloroso para el evangelio. Yo comparto su posición. Yo creo que la iglesia que se va es la iglesia que se las va a jugar en todos los frentes. Eso es más que claro. Pastor, ¿usted quería decir algo? Pastor Dionisio. No sé, no escucha. No, pero ya que me dio, no, pero ya que me dio la oportunidad, entonces de todo esto nacen desafíos. Dios pone reyes y Dios pone reyes. Oremos, mire lo que voy a decir. Mire lo que voy a decir. Me va a costar algunos palmazos y algunos combos. Oremos para que Dios saque al gobernante. Oremos para que Dios saque a los lambiscones que nos representan de muy mala. Yo sé que esto, pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Que esperemos que en el próximo culto de acción de gracias, porque va a haber, ya lo dije, una actividad republicana, no hayan lambiscones, sino que hombres y mujeres consagrados que no le teman a nada que no sea proclamar el evangelio y dejar a Cristo muy en alto, y que les importe un pepino sus vidas. Oremos que esto pase. Y es muy bonito. Yo soy candidato concejal por Quilpué, pero es otra historia. Me dijeron, Chile no necesita un candidato evangélico, un concejal evangélico. Chile no necesita un alcalde evangélico. Chile no necesita un gobernador evangélico. Chile no necesita un presidente evangélico. Chile necesita que hombres y mujeres como usted y yo seamos llenos de la presencia del Señor para que nuestras familias cambien, para que nuestra sociedad cambie. Ahí se va a producir el cambio. Todos los movimientos y avivamientos que han habido en el mundo son hombres y mujeres que han buscado la presencia del Señor. Correcto. Y de ahí empieza a producirse como una bomba de racimo, la explosión, y se produce el cambio en la sociedad. No porque está tal persona arriba, no, sino porque hombres y mujeres como usted y yo tenemos que buscar más de la presencia del Señor, y que Dios, ayúdenme a orar para que Dios cambie para el próximo año esos pastores lambiscones y ponga hombres consagrados. Y ahí termina. Es decir, como le iba a decir, como le iba a decir el pastor Dionisio y a los demás pastores también, ser un Ezequiel en este tiempo. Dios le dijo, mira, vas a ir y le vas a hablar. Quizás te oigan, no te dejen de oír, pero sabrán que hubo profetas en Israel. O sea, que hubo gente dispuesta a dar la pelea por la causa del evangelio. Así es que
Bendiciones, siervo Dionisio. Mi pastor Rodolfo, vuelvo a donde usted. Gracias, estimado pastor Rubén. Mire, he estado reflexionando en lo que cada uno decía y me gustan las palabras de Dionisio cuando habla de desafíos, ¿eh? Porque el Te Deum es un desafío para nosotros. Ya quedó establecido que el Te Deum es parte, como dijo el presidente Eduardo Frei, es parte de las 4 actividades oficiales con que Chile celebra, ¿no es cierto?, su aniversario patrio como república. Así que está allí. Pero la verdad es que efectivamente estuvo a punto de eliminarse. El Te Deum estuvo a punto de desaparecer cuando nos ofrecieron lo que pasó a la historia como el mamarracho, que establecía, ¿no es cierto?, en su articulado el Estado laico. El Te Deum salía volando a pedazos por los aires. Pero el Señor nos dio una gran victoria en esa ocasión y la inmensa mayoría de los chilenos rechazó el Estado laico. Rechazó el Estado laico. Y con eso, ¿no es cierto?, vino todo lo que vino y estamos entonces ahora con el desafío de tener un Te Deum cada año. Cada año. Y yo estaba recordando, porque yo quiero confesar delante de todos ustedes, la profunda admiración que yo tengo sobre el obispo Manuel Umaña Salinas. Sé los testimonios que surgen por allí, testimonios muy parecidos, ¿no es cierto?, a los de algunos personajes en la Biblia, como Oseas, como el mismo rey David. Pero él realmente cumplió una tremenda labor en nuestro país. Yo siempre lo he comparado al obispo Manuel Umaña Salinas con el profeta Joel. El profeta Joel es un profeta menor porque escribió un libro pequeño a diferencia de los profetas mayores. Y fíjese que el profeta Joel dio 2 profecías, ¿no es cierto? El derramamiento del Espíritu Santo y el juicio a las naciones. El primero se cumplió, el segundo está por cumplirse, cuando las naciones sean juzgadas por el trato que le dan a Israel. Entre paréntesis, si fuera ese juicio, hoy día Chile estaría perdido, naturalmente, porque tenemos un presidente que es ardientemente antisionista, lo cual le hace mucho daño a nuestro país, le trae maldición. Pero al igual que el profeta Joel, el obispo Manuel Umaña Salinas también dio 2 profecías. La primera es la del Te Deum: construyan, hermanos, porque esta será la casa de oración de los presidentes de Chile. Y el señor Boris, aunque es, como dice usted, ateo, y como él mismo lo confiesa, dice que no tiene el don de la fe, está obligado, ¿no es cierto?, por los protocolos a ir a orar. Oye, a mí me gustó mucho cuando el presidente de la Corte Suprema en la oración cerraba los ojos. A mí me inquieta ese asunto de la oración en los Te Deum, porque, bueno, no está escrito en la palabra de Dios, pero yo soy angélico de nacimiento, siempre yo he orado y en las congregaciones que yo oro siempre se ora con los ojitos cerrados, ¿eh? Yo creo que no costaría nada que el coordinador dijera, mire, vamos a inclinar el rostro. Antes se hacía eso, vamos a inclinar el rostro, cerrar los ojitos para orar, porque estar mirando, y una oración, aunque esté escrita, uno la puede, digamos, presentar delante de Dios, pero con los ojitos cerrados, como con un respeto en ese sentido, así que sería bueno que así fuera. Bueno, mira, el obispo Manuel Umaña Salinas, él le tocó vivir, es importante que sepamos esto, estimados panelistas y a todos los que nos estén escuchando. El avivamiento pentecostal en Chile tuvo lugar bajo la Constitución, ¿no es cierto?, de 1833. El avivamiento pentecostal ocurrió en Chile cuando estábamos bajo la Constitución del año 1833, cuyo artículo 5 decía que la única religión oficial en Chile era la Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Por eso que cuando acá en Valparaíso, en el avivamiento, los hermanos salían a predicar en la calle, los llevaban presos porque estaba prohibida, ¿no es cierto?, toda actividad que no fuera católica, ¿no es cierto?, en las calles, en el espacio público, por las leyes laicas
los evangélicos solamente podían hacer cositas dentro de su casa, un culto, y también dentro de sus templos, pero no en las calles. En aquellos días, ahora no crean ustedes que la Constitución del año 1833 era como en su momento esta, que todo el mundo quería cambiarla. No, todo el mundo respetaba la Constitución de 1833. Y fíjese que se puede decir que el ejército de Chile prácticamente existía para mantener firme el artículo 5 con relación a la iglesia. Es decir, ni siquiera los políticos, ni siquiera la policía, sino el ejército era el que se encargaba de que el catolicismo fuera imperante. De hecho, nosotros tenemos un ejército que está consagrado a la Virgen del Carmen, si lo podemos nosotros recordar, ¿no es cierto?, recordar en esa hora. Y la gente era muy dura, muy cruel con los evangélicos porque los trataba de herejes. Y yo que he estudiado, digamos, la vida de Manuel Umaña Salinas, la palabra hereje es una palabra que a él lo hería profundamente. Se sentía muy impotente frente a los demás cuando alguien le gritaba así, y le gritaba mucho así, en muchas ocasiones. Fíjense que la historia, la biografía de él nos cuenta de que en una ocasión, caminando por la calle, la gente le empezó a gritar hereje, 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 y le dio una impotencia tan grande que la historia nos cuenta que él llegó al templo, se tiró de guatita al suelo y se arrastró por el pasillo hasta el púlpito a presentarle al Señor su dolor y su pena por tener que empezar la obra, pastorear una iglesia, ganar almas en un país bajo la Constitución de 1833 que prohibía terminantemente la actividad religiosa que no fuera la católica imperante en ese momento. Y él estaba derramando, ¿no es cierto?, sus lágrimas delante de la presencia del Señor cuando Dios le habló en esa ocasión y le dijo: Chile será para Cristo. Chile será para Cristo. Fíjese que el obispo Umaña creyó en esa palabra y él, a partir de esa fecha, estamos hablando del año 1912, empezó a proclamar esa profecía a todo, y no hay evangélico que no la haya oído y no la crea. Y yo en lo personal creo que es una profecía que se está cumpliendo y se va a cumplir, al igual como se cumplió la profecía acerca del Te Deum. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el desafío de poder seguir con esto adelante. Y ahí me gustaría dar una pequeña sugerencia, si se me permite, porque he visto una cantidad de Te Deum a nivel regional, a nivel provincial y a nivel comunal, y los pastores son muy preocupados, forman esta comisión, muchas comisiones para hacer el Te Deum, pero en algunos casos no forman una comisión de asistencia. Participé en un par de Te Deum comunales aquí en mi zona, en donde de unas iglesias enormes, ¿no es cierto?, las 3, 4, 5 primeras bancas de cada lado ocupadas y el resto vacío. Entonces sería bueno que las unidades pastorales, consejos, concilios que organizan Te Deum, no solo se encarguen del protocolo, no solo se encarguen de la seguridad, de las invitaciones, del programa, sino que también nombren una comisión, ¿no es cierto?, de asistencia, y también incentivar a los pastores para que asistan con sus congregaciones, porque da vergüenza que llegue un alcalde y vea 3, 4 personas en una iglesia, en un Te Deum, cuando todo el mundo tiene internalizada la idea que los Te Deum son actividades evangélicas multitudinarias, etcétera, etcétera. Bueno, yo tuve, estimado pastor Lema, estimado pastor Dionisio, la oportunidad de descargar, ¿no es cierto?, mis sentimientos en la mañana cuando el pastor Rubén me entrevistó para la radio y la televisión online que tiene, así que no he dejado la oportunidad para que ustedes puedan hacerlo, entregar su testimonio, sus sentimientos, ¿no es cierto?, con mucha firmeza, con mucha claridad también, pero con respeto y con consideración. Gracias, estimado pastor Rubén. Sí, yo lo personal estoy muy contento porque hemos podido dialogar sobre este tema que nos aqueja a nosotros como iglesia. Y fíjese que lo que tuvimos en la mañana con lo que tenemos ahora no se compara en número. No se compara. Gracias a Dios hemos tenido una tremenda audiencia y esto fue trabajado
así no a la rápida de ninguna manera, sino más bien conscientemente de que podría ocurrir de que los hermanos no entendieran el llamado, la invitación, o podría ocurrir lo que veo ahora. Hemos superado las 35 personas en una conversación muy amena, pero a la vez también muy clara con respecto a este tema que nos preocupa como iglesia. Aquí no hablamos de una iglesia en particular, pero sí hablamos de la iglesia que obedece a la línea que Dios, digamos Jesús en este caso, ha planteado para la iglesia. Entonces, ciertamente tenemos obligaciones y una tremenda responsabilidad de seguir promoviendo el evangelio y también los valores que implica la fe. Aquí tenemos que llevar hacia adelante todo lo que significa defender la vida, como es uno de los principios valóricos que tenemos, intransable. También está el tema de la eutanasia, que si bien yo he sido entrevistado por otros canales y dije en algún momento, y lo aclaré, porque es importante entenderlo, si el mundo quiere hacer los problemas de ellos, pero nosotros sabemos como iglesia que eso no nos corresponde, ni podemos apoyarlo, no es un tema para nosotros. Entonces, es muy importante eso, y aparte de que si hablamos de lo actual en este instante, naturalmente que lo que nos preocupa es un Chile completamente inseguro. Usted no está tranquilo en su casa, no está seguro en la calle, no está seguro en su trabajo, y eso son situaciones que como iglesia también preocupan. Naturalmente que tienen que preocupar. Así es que dejo la palabra para algunos de los siervos y ya vamos a irnos retirando. Le vuelvo a reiterar, muy agradecido con el Señor por este momento, y creo que no va a ser el reencuentro porque nos habíamos perdido con el pastor, mi querido amigo Rodolfo, nos habíamos perdido y nos encontramos, y fue como que realmente deseamos, él estaba en la misma posición mía de encontrarme y yo encontrarme con él, así es que bueno que empecemos a tener este diálogo. El canal, mis programas están a disposición. Cuando tengan la necesidad de ubíquenme como Rubén Saldías, porque ahí estoy, Rubén Saldías Sepúlveda, y lo que conversemos a través de StreamYard naturalmente va a ser transmitido a través del canal, y esperamos con la ayuda del Señor de que ya pronto estemos aquí en toda la 8ª región transmitiendo, que es el propósito de Visión Medios y Visión TV. Así es que estamos caminando en esa línea. Y por otro lado también está Visión, sí, pastor, está Visión Radio, que es una radio online que también puede transmitir programas en vivo, así que estamos ahí en eso. Así que agradecido, le vuelvo a reiterar, y mi pastor Rodolfo, ¿alguna inquietud? Sí, agradecer la iniciativa suya, y yo creo que es necesario que lo hagamos como se hacía antes, es decir, cada vez que ocurra en nuestro país. Sí, tenemos un tema pendiente, pastor, alguna situación Rodolfo, que esté relacionada con el evangelicalismo o el pentecostalismo, que nosotros salgamos al aire y demos una opinión, ¿no es cierto? Demos una opinión que puede servir de orientación para el pueblo evangélico, ¿no es cierto? Que lo único que ve alrededor cuando pasan estas cosas es silencio por aquí, silencio por allá y silencio por todas partes. Y correcto, es necesario que ellos escuchen, ¿no es cierto?, alguna orientación de parte de sus pastores y obispos. No, y le decía, tenemos algo todavía pendiente que no hemos vuelto a tratar, el tema de Israel, que se ha ido profundizando en toda esta situación que ya es triste, y no sé, tengo algunas inquietudes con respecto a este tema de Israel y todo lo que está circundando ahí los países que están cercanos. Probablemente sea firmar un pacto, no sé si puede ser el último pacto que se firme, está muy complejo. Así que, bien, pues, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero me gustaría orar antes de dar término al programa. Sí, sería bueno, mi pastor Rubén, que
los pastores tuvieran unos minutos para dirigirse a los oyentes. Estaba mirando que efectivamente tenemos una bonita asistencia, pero este es la plataforma, es una de las 5 o 6 plataformas en que está, así que yo creo que la asistencia ha sido realmente interesante. Muy interesante, sí. Todas. Sí, así, claro. Démosle la oportunidad pues, al pastor Dionisio, al pastor José. Empezamos por ahí, pues. Pastor Dionisio, Dios lo bendiga. Como son palabras de despedida, espero que me inviten para las próximas. Está invitado. Sí, ¿sabe qué? Gracias a mi pastor Rubén. Estoy en un grupo en un programa que se parece mucho a esto y se llama Tocadas Trompetas Ya. Y fíjese que estos programas sirven tal como lo dijo mi pastor Rodolfo, porque la congregación aprende. En la conversación y en el aporte que tenemos cada uno de nosotros, se le empiezan como, mire qué interesante. Y empieza la congregación, el hermano común y corriente, empieza a tener una visión más amplia de lo que significa el Evangelio en Chile, especialmente lo que pasó en el TD1. Agradezco la invitación. Estoy muy, muy agradecido. Le ponía a mi pastor Rodolfo ahí. Gracias por el privilegio, porque yo soy nacido y criado en Jotaveche. Estuve en la primera y segunda TD1. Después yo me fui en mi vida en Iquique, pero el TD1 lo he seguido y lo vivo. Ahora ya vivo en Quilpué. Pero el TD1 evangélico para mí tiene una tremenda importancia porque lo viví desde sus inicios. Así es que gracias por el privilegio que me dieron de compartir con ustedes. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Tenemos que orar para que el próximo TD1 evangélico, el hombre que predique, sea lleno de la gracia de Dios y que no haya ningún lambiscón. ¿Saben lo que es eso, cierto? Sí, pues claro que sí. He agregado una palabra nueva. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos... A ver, al dialecto nuestro. Mi pastor, Lema. José Roberto. Sí, bueno, agradecer la invitación también a través de nuestro pastor Rodolfo de haberme hecho parte de este panel, ¿verdad? Para conversar, comentar y de alguna manera, como bien decía tanto el pastor Rodolfo como el pastor Dionisio, manifestarle a la iglesia en general, especialmente todos quienes están siendo partícipes de este programa, de que en realidad somos más nosotros, ¿verdad?, que los que vivimos ahí, porque hay una sensación un tanto amarga de pensar de que esa es la iglesia y ¿cómo es posible? No, esa no es la iglesia. Junto con agradecer, ¿verdad?, a cada uno de ustedes y a usted, pastor Rubén, por ser partícipe de este programa, quiero también recalcar en el tema de la oración. La Escritura nos enseña, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, exhortándole que se haga oraciones, rogativas, ¿verdad? Peticiones, acciones de gracia, dice, por todos los hombres, pero por todos los hombres. Luego agrega por los reyes y por los que están en eminencia, con un propósito. Y esto es importante porque gente de repente pasa de largo. Tiene un propósito. ¿Cuál? Para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. La misma Escritura también nos enseña que los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Gloria al Señor. Tengamos presente eso. Entonces, claro, es necesario orar, rogar, hacer peticiones por todos los hombres primeramente, pero también por los reyes, por los que están en eminencia, para que Dios pueda hacer algo con sus vidas. Y si, ¿verdad?, ellos no nos llevan a esa quietud, a ese reposo, ese shalom, ¿verdad?, espiritual, esa paz, ese descanso, para poder vivir en piedad, en honestidad, evidentemente tenemos que orar para que Dios los haga a un lado, porque Dios saca, pone, pero también saca, para que el Señor los saque, porque también hay mucha gente que interpreta muy mal el libro de Romanos, ¿verdad?, el capítulo 13, donde nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque han sido, sí, efectivamente hay un orden, una sujeción y todo, pero con el propósito que ya hemos mencionado, para vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y en toda piedad. Pero aquellas autoridades que van en contra de eso, no podemos y no estamos obligados ni sometidos a lo que ellos puedan decir.
el capítulo 4 y 5 de Hechos de los Apóstoles nos evidencian, ¿verdad? Juzgar si es lícito, dicen en primer lugar, y luego en la resolución definitiva. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que es necesario orar y clamar, pero con dirección, con sabiduría, con dirección del Espíritu Santo, para que el Señor pueda traer tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y podamos vivir quieta, reposada, con toda piedad y en toda honestidad delante del Señor. Dios me los bendiga. Amén. Dios lo bendiga, Pastor Lema. Y bueno, cerramos con mi Pastor Rodolfo. Usted pone el momento de oración. Ha sido bendecido en eso. Amén. Padre Santo, le agradecemos de todo corazón por el ministerio del Pastor Rubén, Señor, a través de los medios de comunicación social, y por la consideración que él tiene de compartir, Señor, una invitación con cada uno de nosotros. Te agradezco de corazón la participación del profe José, del Pastor Dionisio, Señor, la oportunidad que hemos tenido de compartir en esta noche. Siga bendiciendo el ministerio del Pastor Lema para que pueda llegar, como es su deseo, a toda la octava región. Amén. Señor, con sus medios. Bendiga, oh Dios, a nuestro país. Obra para que la profecía se cumpla y el nuestro Chile sea, Señor, un Chile cristiano, sea un país, Señor, con mucha, mucha, mucha hermandad y muchos siervos. Padre Celestial, bendiga a su iglesia, amén. Bendiga a los obispos, bendiga a los pastores, Señor, bendiga a los evangelistas, a todos, a los maestros, a todos aquellos que le sirven. Obra para que en nuestro país venga la paz, la prosperidad, obra, amén. Señor, para que venga, se aleje la corrupción, como dice su palabra, para que viva quieta y reposadamente, decir, Señor, sin corrupción y con total seguridad en las calles. Padre, te agradecemos por este programa, te pedimos la bendición para cada uno en lo que de las actividades que restan para ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Mire, me nace de inmediato la inquietud, podríamos juntarnos en algún otro momento, coordinando ahí siempre con el Pastor Rodolfo todo esto, en la posibilidad que se dé de poder orar, porque justamente planteó algo mi Pastor Dionisio y yo me lo grabé enseguida. Pues nosotros estamos orando acá, en Yumbel, por lo menos donde nosotros trabajamos esto, estamos orando precisamente por las autoridades que van a venir. Y hemos desarrollado un propósito que a lo mejor en otras partes no lo han hecho, de invitar a cada uno de los candidatos a alcalde para ver su planteamiento para la comuna y todo eso, y estamos orando. Es tanto que me doy el honor, me doy el privilegio, gracias a Dios, de poder estar orando y ungiendo al actual alcalde que hay en Yumbel. Entonces, creo que tenemos la oportunidad de orar sobre ese tema, que lo encuentro muy, muy interesante la propuesta, vuelvo a reiterar, del Pastor Dionisio, y naturalmente bajo la premisa del Espíritu Santo, que es lo más importante. Amén. Así es que bendiciones, ha sido muy grato compartir con ustedes. Gracias. Y ahí estamos. Amén. Dios me lo bendiga, siervos. Bendiciones. Dios me lo bendiga, amén, amén. Mi Pastor Rodolfo, cuando usted diga.